Buenas tardes, les habla Cristian Toro, cardiólogo pediatra y hemodinamista de la Clínica San Francisco. El día de hoy en Educación Clínica Digital les estaré hablando del diagnóstico clínico, electrocardiográfico y radiográfico de las cardiopatías congénitas. El diagnóstico empieza desde el interrogatorio a la madre. Es importante tener en cuenta algunos diagnósticos prenatales en la mamá, como es la infección por citomegalovirus, por herpes o por Coxsackie, así como el consumo de algunos medicamentos, sobre todo los medicamentos psiquiátricos como lo son el litio, el ácido valproico y algunos retinoides que se utilizan pues, en productos de belleza. También pues, conocer si hay consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas y antecedentes familiares de cardiopatía congénita. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en el recién nacido o debemos de buscar en el recién nacido son una adecuada ganancia de peso y de talla, un adecuado neurodesarrollo que esté cumpliendo todas las metas neurológicas que esperamos, y en la parte mecánica y motriz que esté cumpliendo las mismas metas, que tenga un adecuado sostén cefálico, se pueda sentar en el momento adecuado y esté gateando. También se alimenta, si le cuesta alimentarse, si presenta cianosis, que es un color azul de la piel, o si presenta dificultad respiratoria al momento de la alimentación. Si se enferma frecuentemente, sobre todo de infecciones respiratorias, esto nos puede estar indicando una cardiopatía con alto flujo pulmonar que está causando que ese pulmón se vea expuesto pues, a mayor inflamación. Asimismo, cualquier dato sindromático, una carita rara en nuestro bebé nos puede estar indicando que puede tener alguna alteración en varios de sus órganos. Y importante recordar, sobre todo a la población médica, que existe una clase funcional dirigida especialmente para los niños, que funciona como la clase funcional de la NIJA para los adultos, y esta se denomina clase funcional modificada de Ross. Entonces, en la clase 1 encontramos el paciente asintomático, en la clase 2 vamos a encontrar el paciente con taquipnea leve o sudoración con la comida, pero esto es en lactantes, disnea con ejercicio en niños mayores. La clase 3, marcada taquipnea o sudoración en los niños lactantes, tiempo de tomas prolongado con escasa ganancia pondural, esto también puede ser en lactantes y en el lactante mayor, y marcada disnea con el ejercicio en niños mayores. La clase 4 es en síntomas en reposo, el paciente que permanece taquipnéico, diaforético o con muchísima sudoración, y que además de eso presenta retracciones intercostales. Eso nos puede estar hablando de un hiperflujo pulmonar que está causando un aumento del catabolismo en el paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en las cardiopatías, vamos a encontrar distintas manifestaciones porque depende de la cardiopatía que tenga el paciente, si es una cardiopatía de hiperflujo pulmonar o de flujo pulmonar aumentado, o si es una cardiopatía de flujo pulmonar disminuido. Asimismo, si hay cianosis o no, también va a depender de los defectos que tenga el niño. Entonces, pueden haber cardiopatías que se manifiesten desde el momento del nacimiento, como la transposición de grandes arterias, donde vamos a ver una cianosis marcada, o una tetralogía de Fallot, que en ocasiones, de acuerdo a la estenosis pulmonar que haya, se puede ver manifestaciones desde los primeros días de vida. Sin embargo, no necesariamente es así. Pueden haber cardiopatías que se presenten más adelante o se logren auscultar al mes, 2 meses de vida, como la comunicación interventricular. Y hay otras que pueden pasar mucho tiempo inadvertidas, como la comunicación interatrial, que muchas veces solo a los 4 o 5 años de vida se empieza a escuchar algún ruido cardíaco que nos puede indicar que algo está alterado. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas que encontramos, los soplos cardíacos. No toda cardiopatía presenta un soplo, ni todo soplo es indicador de una cardiopatía. De ahí que cuando tu médico o tu pediatra escuche un soplo cardíaco, lo más importante es realizar un ecocardiograma. La inocencia o malignidad de un soplo solo se puede establecer después de haber realizado el ecocardiograma. La cianosis, el color azul de la piel, puede o no ser indicativo de una cardiopatía. No solo las cardiopatías producen cianosis, recordar que hay patologías como la bronquiolitis, el asma y muchas infecciones virales que pueden hacer que nuestro niño o nuestro bebé presente coloración azul de la piel. La disnea, dificultad respiratoria, recordar que la disnea se puede ver en muchas patologías y en muchas cardiopatías. Entonces es importante hacer un examen clínico adecuado, y por eso les voy a estar hablando yo el día de hoy respecto a lo mismo. Es importante, cuando tengamos un niño con palpitaciones, determinar si pueden ser secundarias a fiebre, secundarias a algún estrés, y tomar un electrocardiograma con el fin de identificar otras alteraciones como bloqueos.
El dolor precordial, siempre que tengamos un niño con dolor precordial, recordar diagnósticos diferenciales como son la costocondritis, la esofagitis, el reflujo gastroesofágico. Si no lo estamos orientando adecuadamente, nunca está de más enviarlo con el cardiólogo para que se haga un abordaje diagnóstico para una posible arritmia. Hipertensión arterial sistémica. Cada día más estamos viendo niños con síndromes metabólicos, obesidad, dislipidemias, y esto nos puede estar indicando que el niño presente presión arterial elevada secundaria a un mal estilo de vida. También es importante enviarlo en ese momento para que reciba una asesoría completa tanto el niño como sus padres. El estridor laríngeo, sobre todo en el recién nacido o en el lactante menor, nos puede indicar que hay una alteración anatómica a nivel de los vasos supraórticos, y es importantísimo consultar porque podemos evitar y resolver la patología de manera oportuna. La disfagia, al igual que el estridor laríngeo, nos puede indicar alteración de los vasos supraórticos anatómicamente. El choque cardiogénico, lastimosamente, cuando ya tenemos un paciente en choque cardiogénico, pues es una cardiopatía que se ha detectado muy tardíamente. Fue un paciente que pasó inadvertido y no diagnosticado durante mucho tiempo, y pues ya nos llega en un estado muy mal. Sin embargo, nunca pensar que porque nos llegó en un choque cardiogénico no se puede salvar o no se puede rescatar. Recordar que los niños, a pesar de que se vean expuestos a grandes hipoxias, tienen plasticidad neuronal y su estado neurológico se puede recuperar. Pacientes que se acuclillen o niños que se estén acuclillando frecuentemente lo hacen porque necesitan aumentar su retorno venoso cuando se sienten cansados. Entonces, aquel niño que veamos que se acuclilla con frecuencia más que los demás compañeritos de la clase es un signo importante para comentar con nuestro pediatra para que éste determine la necesidad de hacer un abordaje diagnóstico mayor con cardiología. Y el dolor articular, muchas veces el dolor articular también nos puede estar indicando de un proceso a nivel cardíaco que debe ameritar un mayor abordaje. Aquí vemos varias imágenes de los distintos métodos diagnósticos que podemos utilizar para diagnosticar una cardiopatía. Sobre todo estamos viendo imágenes de resonancias, ecos fetales y radiografías, así como una imagen angiográfica también. Siempre recordar que la anamnesis, el examen físico, es lo más importante cuando estamos haciendo el abordaje inicial. La frecuencia cardíaca de los niños es mucho más alta que los adultos, la frecuencia respiratoria también. Tener muy claros cuáles son las frecuencias cardíacas y respiratorias normales para cada rango de edad. Saber cómo va ese niño en la curva de crecimiento y desarrollo también nos va a permitir hacer un adecuado abordaje. Y ante cualquier duda, siempre solicitar dos exámenes iniciales, que son la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Quiero hacer énfasis en la saturación. La saturación puede ser un dato variable en cuanto a los recién nacidos, entonces es importante saturarlos no solo al momento de nacer, sino 4 a 6 horas después, porque estas saturaciones pueden cambiar en el tiempo, y siempre tomar la saturación preductal y postductal. Ante una diferencia marcada, es necesario enviar a ese neonato, a ese recién nacido, a una unidad donde se cuente con cardiología pediátrica. Dentro de la valoración clínica de las cardiopatías congénitas, muy importante dentro de la inspección la cianosis, pero no solo la cianosis evidenciada, sino la cianosis también determinada a través de un pulsoxímetro. También la presencia de otros signos como la diaforesis, que nos puede estar indicando una dificultad respiratoria. La succión puede causar diaforesis en los recién nacidos. Si es muy profusa, pues nos puede estar indicando una cardiopatía congénita. Asimismo, el patrón respiratorio, disociación toracoabdominal o tirajes intercostales pueden ser indicativos de una falla cardíaca del recién nacido. También es importante ver la morfología del tórax, o sea, cómo es, si es asimétrico, si es simétrico, si hay pectus excavatum, si hay pectus en quilla. Recordar que hay cardiopatías asociadas a muchos síndromes, como las fibrilinopatías, dentro de ellos el Ehlers-Danlos, el Marfan, que nos pueden dar una alteración en el pectus, y desde ahí podemos empezar a sospechar que este pacientico va a cursar con alguna cardiopatía a nivel de la aorta. También inspeccionar el cuello, recordar que las niñas con Turner tienen cuello corto y ellas también pueden cursar con coartación aórtica.
Entonces siempre vemos que la anamnesis, el examen físico, lo que logremos evaluar, qué tan bien evaluemos a nuestro niño, nos puede ayudar a orientarnos hacia determinadas cardiopatías. Recordar que también existe el síndrome de Williams, síndrome de Noonan, el síndrome de Holt-Oram. Cada uno se asocia a una cardiopatía y normalmente en un niño que veamos con fasias sindromáticas deberíamos de enviarle un ecocardiograma. Nuevamente haciendo énfasis dentro del diagnóstico, es importante ver el desarrollo, tanto la ganancia pondoestatural como el desarrollo neuronal. Dentro de la ganancia pondoestatural es verificar que el niño esté ganando peso y esté creciendo de manera adecuada. Y dentro del desarrollo neuronal o neuropsicomotor, estaría pues que esté haciendo las cosas que esperamos que un niño haga, que a los 3 meses sostenga bien su cabecita, que a los 6 meses esté gateando, se esté sentando y más o menos a los 8 meses esté gateando. También tenemos que ver que otras cosas no estén alteradas como su fontanela o no hayan otras alteraciones a niveles de las extremidades. Dentro del examen físico, muy importante la palpación tanto del precordio como de los pulsos. Recordar que los pulsos amplios muchas veces se asocian a conducto arterioso. Recordar que un precordio hiperdinámico nos puede estar hablando de falla cardíaca y que muchos soplos, sobre todo las estenosis valvulares, se pueden asociar a frémito en el momento del tacto. Entonces, recordar la semiología, recordar los focos auscultatorios y siempre palpar a nuestro paciente tanto en el precordio como en los pulsos. Recordar que los pulsos se deben de palpar tanto los proximales como los distales, o sea, femorales, poplíteos y pediales, y también los pulsos radiales, cubitales y en lo posible yugulares. Recordándoles los focos auscultatorios y la escala de Levine para medir los grados de los mismos, tenemos el foco aórtico se ubica en el segundo espacio intercostal derecho con borde paraesternal, el foco pulmonar, segundo espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo, el foco aórtico accesorio, tercer espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo, el foco tricuspideo, cuarto espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo y el foco mitral, el quinto espacio intercostal con línea medioaxilar anterior. De acuerdo a eso ya tenemos nuestros focos ubicados. Luego vamos a medir los grados. Tenemos que, de acuerdo a la escala de Levine, el grado 1 es aquel soplo que es apenas perceptible, sin frémito y no audible en todas las posiciones. Es un soplo que se precisa muy en su foco. El grado 2 es un soplo suave, audible en todas las posiciones, sin frémito. El grado 3 es un soplo de intensidad moderada, sin frémito. El grado 4 es un soplo de intensidad intermedia asociado a frémito que se palpa. El grado 5 es un soplo muy intenso con frémito, audible con leve contacto del estetoscopio en la pared torácica y en gran parte del pecho. El grado 6 es un soplo muy intenso con frémito audible a corta distancia, sin estetoscopio sobre la piel de la pared torácica y en todo el pecho. Entonces, recordar que esta grado de soplos todavía está vigente. Sin embargo, pues hoy en día pocas veces vamos a escuchar un soplo audible desde la distancia. Cada día más vemos soplos diagnosticados muy tempranamente. Entonces, esta semiología ha cambiado un poco en el tiempo, pero es importante conocerla. Aquí tenemos un corazón con presiones y saturaciones normales. Esto es como a manera de recordatorio. Recordar que la aurícula izquierda normalmente tiene una presión de 8, el ventrículo izquierdo una presión de 100. Siempre las cavidades izquierdas con mayor presión que las derechas. La aurícula derecha con una presión de más o menos 4 y una presión de ventrículo derecho de 25. La presión a nivel de la aorta, que va a ser nuestra presión arterial sistémica, es de 170 y nuestra presión en la arteria pulmonar normalmente es de 25-10. Recordar que todo esto puede tener una variación de más o menos 5. Y la saturación tanto de venas pulmonares, que normalmente va a ser de 100, como de venas sistémicas, venas cavas, que normalmente va a ser de 68 a 75. La arteria pulmonar también una saturación de más o menos 75 y la arteria aorta una saturación de 96. Nuevamente aquí les estoy haciendo diferencias en el electrocardiograma entre los niños y los adultos. En el electrocardiograma de niños, ¿qué vamos a encontrar? Que la frecuencia cardíaca es más elevada, que el intervalo PR es más corto, que el eje del QRS se encuentra desviado a la derecha,
que la onda T puede ser negativa de B1 hasta B4, excepto en la primera semana de vida, y que es positiva los primeros 3 días de vida y normalmente se negativiza después de estos. Normalmente ya se convierte en positiva a los 6 años de vida, y a los 12 años el electrocardiograma del niño se parece mucho al del adulto. Obviamente también hay que tener en cuenta pues el desarrollo puberal y el desarrollo hormonal de ese niño. En recién nacidos, tener Rs muy altas en B1 es completamente normal sin que esto nos indique una hipertrofia del ventrículo derecho, y las ondas Rs en precordiales izquierdas, sobre todo en B5 y B6, también pueden ser normales en niños sin que nos estén indicando una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Nuevamente, entrando un poquito con mayor profundidad en la clasificación de las cardiopatías congénitas, las vamos a tener tanto acianógenas como cianógenas, y dentro de las acianógenas las vamos a tener de flujo pulmonar aumentado, de flujo pulmonar disminuido, y igualmente para las cianógenas de flujo pulmonar aumentado, de flujo pulmonar disminuido. Cardiopatías congénitas acianógenas de flujo pulmonar aumentado, que quieren decir que son cardiopatías que no van a presentar cianosis debido a que tienen un muy buen flujo a nivel pulmonar. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de las cardiopatías de flujo pulmonar aumentado vamos a encontrar un precordio hiperdinámico. ¿Esto qué quiere decir? Una frecuencia cardíaca muy elevada. Se puede escuchar soplo cardíaco, depende del tipo de cardiopatía que haya. Va a haber falla en el medro, o sea, el paciente no crece ni se desarrolla de manera adecuada. Van a haber muchas infecciones respiratorias, sobre todo bajas, neumonías, por ese mismo flujo pulmonar tan aumentado que tiene el paciente. El tórax se puede empezar a desarrollar asimétricamente, sobre todo tórax con aumento del diámetro antero-posterior. Puedo evidenciar cardiomegalia en la radiografía de tórax con flujo pulmonar aumentado, y hay datos clínicos de falla cardíaca, como lo son la diaforesis con alimentación o la falla en el medro que ya mencioné anteriormente. Entonces aquí vemos una radiografía de tórax de cardiopatía con el flujo pulmonar aumentado, donde vemos una cardiomegalia moderada con un aumento en el botón aórtico y una rama pulmonar derecha aumentada de tamaño con hiperflujo. Aquí estamos viendo un diagrama de lo que es una comunicación interauricular, que es una cardiopatía de flujo pulmonar aumentado. Entonces vemos la comunicación que se presenta entre el atrio izquierdo y el atrio derecho. La flecha nos está indicando hacia dónde va la sangre va de izquierda a derecha. Vemos que las dos flechas nos están indicando un mayor flujo hacia ese nivel, que va a causar ¿qué? Un mayor volumen pasando a través de la válvula tricúspide y a través de la válvula pulmonar, que en nuestro examen físico se va a traducir en un soplo regurgitante a nivel del foco tricúspidio y un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Nuevamente podemos ver que nuestras saturaciones no se ven tan alteradas ni muestran un sacrificio tan grande de la oxigenación. En esta diapositiva estamos viendo la traducción de la radiografía de tórax de una comunicación interatrial. Entonces vemos un aumento del ventrículo derecho y un aumento de la aurícula derecha. Esto lo vamos a ver reflejado en nuestra radiografía AP de tórax como un aumento de la silueta cardíaca hacia el lado derecho, y en la radiografía lateral como un aumento de la silueta cardíaca hacia el diámetro anterior, que es nuestro ventrículo derecho. En esta diapositiva estamos viendo lo que nos reflejaría en el electrocardiograma una comunicación interatrial, que es un eje desviado a la derecha caracterizado por un mayor voltaje negativo en D1 con un mayor voltaje positivo en ABF, indicativo de un eje derecho, una hipertrofia de ventrículo derecho, donde vemos heces profundas en B5 y B6 que nos indican también un bloqueo intermedio de la rama derecha de las de His, y vemos un PR mayor de 200 milisegundos que nos estaría hablando de un bloqueo AB de primer grado. En esta diapositiva, como les había mencionado anteriormente, lo que vamos a encontrar es un soplo sistólico eyectivo en el foco pulmonar, porque es la válvula pulmonar la que está recibiendo mucho más volumen. Entonces puede haber una estenosis relativa que trata de frenar ese flujo. Y tenemos el segundo ruido con un desdoblamiento fijo. Ese desdoblamiento fisiológico que normalmente encontramos con la inspiración y la expiración se convierte en un desdoblamiento fijo que no cambia en ninguno de los dos momentos de la respiración. Continuando con las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar aumentado, tenemos la comunicación interventricular. En esta diapositiva lo que estamos viendo es un mayor flujo
atravesando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, y vemos que ese flujo va a los pulmones y retorna nuevamente por las venas pulmonares. De ahí que arriba veamos las flechas, también dos flechas a nivel del atrio izquierdo, regresando por las venas pulmonares. En esta diapositiva estamos viendo la imagen radiográfica de la repercusión que va a causar una comunicación interventricular en el corazón. Entonces vemos una rectificación de la silueta cardíaca con un crecimiento del ventrículo izquierdo, un crecimiento de la orejuela izquierda y una dilatación de la aorta. Todo esto por el aumento de volumen y de flujo que está llegando a estos niveles. Recordar que siempre se nos están afectando mucho más las cavidades izquierdas, porque son las que tienen que manejar mayor presión a mayor volumen. Aquí vemos el electrocardiograma de una comunicación interventricular. Lo que estamos viendo es un isodifasismo de más o menos B2 a B4, que lo que nos está indicando es una hipertrofia biventricular. Además de eso vemos ondas Q en D2, D3, que nos está indicando una sobrecarga de volumen. Nuevamente en la auscultación, en la comunicación interventricular, vamos a encontrar un soplo regurgitante en el borde paraesternal izquierdo. Muchas veces el hiperflujo que está llegando al ventrículo derecho hace que la válvula tricúspide presente una mayor insuficiencia y por eso escuchamos el soplo. Asimismo, podemos escuchar un segundo ruido normal. Sin embargo, esto va a permanecer así hasta que nuestro paciente se torna hipertenso pulmonar. Cuando el paciente ya se ha tornado hipertenso pulmonar a raíz de un hiperflujo por una comunicación interventricular, lo que vamos a escuchar es un segundo ruido intenso con un desdoblamiento fijo. Continuando con las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar aumentado, tenemos el conducto arterioso persistente. En esta diapositiva lo que estamos viendo es que el cortocircuito se produce a nivel extracardíaco. Por eso vemos que en la caja no hay ninguna flecha que esté indicando un paso de izquierda a derecha, sino que lo vemos afuera. El cortocircuito se da a nivel de la aorta y la arteria pulmonar, entonces vamos a ver un mayor flujo llegando a la arteria pulmonar a través de la estructura remanente que se encuentra en la aorta, que es el conducto arterioso. ¿Qué vamos a evidenciar en la radiografía de tórax? Vamos a evidenciar algo muy similar a lo que vemos en la comunicación interventricular. Un ventrículo izquierdo más crecido, una orejuela izquierda también dilatada y una aorta que se puede dilatar a nivel de su raíz. ¿Por qué? Por el mayor flujo que está llegando. Recordar que esto no lo vamos a ver en todos los conductos arteriosos, depende del tamaño de la boca pulmonar del mismo y de la repercusión que éste tenga. En esta diapositiva vamos a ver qué vamos a encontrar a nivel semiológico al examen físico del paciente con conducto arterioso permeable. Entonces vamos a encontrar que el soplo se ubica a nivel infraclavicular izquierdo, que es un soplo en maquinario, un soplo continuo, en ocasiones puede ser un soplo sistólico. La variación de la intensidad del soplo va a depender del diámetro de la boca pulmonar del conducto, como ya les había mencionado anteriormente. También se va a detectar una diferencia en los pulsos, van a ser unos pulsos mucho más amplios que los habituales y va a haber una diferencia de presión amplia. Entonces, continuando con cardiopatías congénitas de flujo pulmonar normal, vamos a estar tratando la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica y la coartación aórtica. Entonces, dentro de este primer grupo tenemos la estenosis pulmonar. Muchas veces cuando escuchamos estenosis pulmonar nos imaginamos un hipoflujo pulmonar y aquí les estoy hablando de un flujo pulmonar normal. Recordar que siempre vamos a tener la estenosis pulmonar crítica del recién nacido, que sí nos va a dar un hipoflujo pulmonar marcado con una cianosis marcada. Normalmente el grado de flujo pulmonar va a estar determinado por el grado de estenosis y eso se determina a través de un ecocardiograma. Entonces, en esta ocasión les voy a estar hablando de la estenosis pulmonar normal, no la estenosis pulmonar crítica del recién nacido. Normalmente, ¿qué vamos a encontrar? Un soplo sistólico de eyección, una hipertrofia del ventrículo derecho y una dilatación postestenótica normalmente a nivel de la arteria pulmonar. En esta diapositiva estamos viendo radiológicamente la manifestación de la estenosis pulmonar. Lo que vemos es un botón pulmonar aumentado por el jet de eyección que se produce a nivel de la válvula. Dentro de la manifestación semiológica de la estenosis pulmonar vamos a tener el soplo sistólico de eyección en foco pulmonar. Recordar que el foco pulmonar se ubica en el segundo espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo. Podemos palpar un frémito. Vamos a encontrar un segundo ruido con desdoblamiento fijo, un chasquido de eyección de predominio sistólico.
Dentro de las manifestaciones electrocardiográficas de la estenosis pulmonar vamos a encontrar un eje desviado a la derecha caracterizado por un D1 negativo con un vector negativo y una ABF con un vector muy positivo, una hipertrofia de ventrículo derecho y un crecimiento de aurícula derecha que nos recuerda la P pulmonar que vemos en el electrocardiograma. Continuando con las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar normal, tenemos la estenosis aórtica. Aquí también es importante tener en cuenta que podemos tener estenosis aórtica crítica del recién nacido, la cual usualmente también se asocia a interrupción del arco aórtico y es una patología de intervención inmediata y usualmente se tiene conocimiento de ella antenatalmente. Entonces, en la estenosis aórtica, que no es del recién nacido, que vamos a encontrar? Podemos encontrar frémito en el borde external derecho, donde se ubica el foco aórtico. También podemos ver o palpar el frémito a nivel de la escotadura supraesternal derecha y de las carótidas. Vamos a encontrar un chasquido de eyección, un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, o sea, aquel que no se produce con la inspiración, sino con la expiración, y un soplo sistólico eyectivo en el foco aórtico. En esta diapositiva lo que estamos viendo es una radiografía de una estenosis aórtica donde realmente no vemos cambios significativos a nivel de la silueta cardíaca ni del flujo pulmonar. Lo que sí podemos empezar a ver es de pronto un crecimiento del ventrículo izquierdo a nivel de la placa lateral. En esta diapositiva traemos un electrocardiograma característico de una estenosis aórtica donde vemos un eje francamente desviado a la izquierda con un D1 con un vector muy positivo y ABF con un vector positivo muy pequeño, indicativo también de un eje desviado a la izquierda y unas Rs altas en B5 y B6 muy compatibles con hipertrofia de ventrículo izquierdo. Continuando con las cardiopatías de flujo pulmonar normal, tenemos la coartación aórtica. Aquí también es importante diferenciar en la coartación crítica del recién nacido, donde también se puede ver asociado pues, a otras cardiopatías y el recién nacido se encuentra en muy mal estado con falla cardíaca desde el momento del nacimiento. Sin embargo, la coartación aórtica normalmente puede progresar sin que sea detectada hasta más tarde en la vida. ¿Qué podemos detectar en pacientes mayores? Debilidad o dolor en las piernas tras el esfuerzo, hipodesarrollo en las extremidades inferiores, o sea, tenemos pacientes con unas piernas muy delgadas, un tren inferior muy delgado y un tren superior muy amplio. Pulsos débiles a nivel femoral, poplíteos o pediales, hipertensión en miembros superiores, hipertensión sistólica de miembros superiores con una gran diferencial, usualmente mayor de 20 milímetros de mercurio con las extremidades inferiores, un soplo sistólico de eyección en el foco aórtico accesorio y que normalmente se irradia a la espalda a nivel interescapular. En esta diapositiva lo que estamos viendo es la imagen radiológica del 3 invertido que se conoce en la coartación aórtica, donde vemos la tracción que se ejerce a ese nivel donde se encuentra la coartación. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma de la coartación aórtica? Un eje desviado a la izquierda con hipertrofia del ventrículo izquierdo y puede ser normal en el 20% de los pacientes. De ahí que sea tan importante palpar los pulsos. Si no los palpo, tomar la presión arterial tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Y si aún tengo duda, solicitar un ecocardiograma de manera inmediata. Muchas veces hay coartaciones que no son tan perceptibles en el eco y con una angiotomografía aórtica se pueden detectar y caracterizar muchísimo mejor. Ahorita vamos a continuar con las cardiopatías congénitas cianógenas. Como les había mencionado anteriormente, dentro de este grupo también tenemos las cardiopatías de hipoflujo pulmonar y de hiperflujo pulmonar. ¿Por qué se caracterizan las cardiopatías congénitas cianógenas? Normalmente van a tener una hemoglobina reducida mayor de 5 gramos por 100 mililitros o 5 miligramos por decilitro. Va a haber policitemia, esto quiere decir mayor hemoconcentración, un hematocrito muy elevado. Vamos a encontrar hipocratismo digital en aquellos pacientes en los que ya se ha establecido por mucho tiempo la hipoxia. Podemos tener abscesos cerebrales secundarios a trombos, trastornos hemorrágicos, sobre todo trombosis, episodios hipóxicos, o sea, sacrificación de la saturación. Pacientes se nos van a mostrar en cuclillas frecuentemente para aumentar el retorno venoso y una disminución del coeficiente intelectual secundario a la hipoxia. Un paciente que esté permanentemente expuesto a una baja saturación pues va a tener problemas en el neurodesarrollo. Dentro de las cardiopatías congénitas cianógenas de flujo pulmonar disminuido vamos a tener la más característica, que es la tetralogía de Fallot.
que se produce realmente a raíz de un solo defecto, que es una comunicación interventricular producida por un desplazamiento anterior e izquierdo del septum interventricular. ¿Esto qué va a causar? Va a causar la aparición de una CIB perimembranosa, va a causar que esta CIB aumente el flujo de izquierda a derecha, por lo cual se nos va a hipertrofiar el ventrículo derecho. La misma desviación anterior e izquierda del septum produce la estenosis infundibular. Entonces ahí tenemos las 4 características del Fallot: hipertrofia ventricular derecha, estenosis pulmonar infundibular, aorta cabalgada y comunicación interventricular. Todo esto producido por una comunicación interventricular secundaria a un desplazamiento anterior e izquierdo del septum interventricular. Espero haya sido muy claro, porque normalmente cuando nos hablan de la tetralogía de Fallot creemos que son 4 defectos aislados y realmente es un solo defecto causando 4 complicaciones. En esta diapositiva tenemos la imagen radiológica del Fallot, el típico zapato sueco, y vamos a tener aquí al lado las distintas saturaciones que se presentan en las cavidades. Siempre que vean una imagen en zapato sueco, una imagen que les recuerde, algunos dicen una chancla o un zapato, recordar tomar saturaciones y, si auscultan soplo, enviarlo de manera inmediata a cardiología para que se obtenga un ecocardiograma. Entonces, ¿qué voy a auscultar en la tetralogía de Fallot? Un soplo sistólico de predominio en foco pulmonar, porque a raíz de la estenosis pulmonar infundibular. Si es menos intenso y más corto, nos implica mayor gravedad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Si es más corto y menos intenso, quiere decir que es menor el flujo de volumen que está pasando a través de ese infundíbulo, lo que nos pone en mayor riesgo de una crisis de hipoxia. Y el segundo ruido tiene un componente pulmonar suave. En esta diapositiva tenemos el electrocardiograma característico de una tetralogía de Fallot. Tenemos un eje desviado a la derecha, una hipertrofia de ventrículo derecho con una transición brusca de B1 a B2. Cardiopatías congénitas cianógenas con hiperflujo pulmonar. Tenemos la transposición completa de grandes arterias. Entonces aquí tenemos que la arteria aorta sale del ventrículo en derecho, o sea, del ventrículo con la circulación pulmonar, y la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo de nuestra circulación sistémica. Entonces, de entrada vamos a tener todos nuestros cortocircuitos alterados. ¿Esto a qué nos va a llevar? Que la sangre que esté circulando a nivel sistémico es sangre desoxigenada, y la sangre que está llegando nuevamente al ventrículo derecho persiste siendo sangre desoxigenada. Entonces nuestro bebé va a cursar con cianosis desde el momento del nacimiento. ¿Qué voy a encontrar inicialmente? Cianosis generalizada con una saturación pre y postductal sacrificada, un paciente con insuficiencia cardíaca, con un patrón respiratorio anormal, que no se alimenta, que está irritable. Entonces aquí tenemos una imagen radiográfica de que es la radiografía de tórax. Vemos una gran cardiomegalia con un corazón como en forma de caja, que es una imagen característica de la transposición de grandes arterias, y un pedículo vascular muy estrecho. Aquí tenemos un electrocardiograma característico de una transposición de grandes arterias. Tenemos un gran eje desviado a la derecha con una hipertrofia ventricular derecha, con ondas T que permanecen positivas posteriores a los 3 días de vida. Y tenemos una hipertrofia biventricular que se ve reflejada por el isodifasismo, que hay de B3 a B6, y esto se presenta normalmente cuando hay una comunicación interventricular, un conducto arterioso o una CIA grandes. Esta es una nueva diapositiva. En esta diapositiva estamos continuando con las cardiopatías congénitas cianógenas de flujo pulmonar aumentado. Dentro de ellas tenemos la conexión anómala total de venas pulmonares. Recordar que la conexión anómala total de venas pulmonares se divide en varios tipos: infracardíaca, intracardíaca y supracardíaca. Aquí la imagen que estamos viendo es la imagen de una conexión anómala total de venas pulmonares supracardíaca, que es la más frecuente, donde vemos un colector de las venas pulmonares por detrás del atrio izquierdo, drenando a través de una vena vertical que llega a la vena innominada para posteriormente unirse a la vena cava superior y drenar al atrio derecho. Aquí también vemos que a través de un cortocircuito por el hiperflujo pulmonar puede haber algo de paso sanguíneo al atrio izquierdo. Se nos produce la imagen radiológica típica del muñeco de nieve, donde vemos un pedículo vascular muy redondeado en la parte superior y un corazón también muy redondo, con cavidades tanto derechas como izquierdas muy dilatadas.
Dentro de la semiología de las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar aumentado vamos a encontrar la falla cardíaca, normalmente caracterizada por cianosis o diaforesis, sudoración con la alimentación, así como una falla en el medro. También vamos a encontrar un abombamiento del precordio o un diámetro anteroposterior aumentado, secundario a la cardiomegalia. Vamos a encontrar a la auscultación un segundo ruido con un desdoblamiento fijo, con un componente pulmonar aumentado. También podemos encontrar un soplo sistólico de eyección en el borde paraesternal izquierdo. Recordar que no todos estos hallazgos son sinónimos de, y cada uno debe de corroborarse con un ecocardiograma. Varias cardiopatías nos pueden dar varios signos auscultatorios sin que estos sean indicativos de una o de otra cardiopatía. Aquí tenemos un electrocardiograma característico de una conexión anómala de total de venas pulmonares, donde vemos predominio de un eje derecho con hipertrofia biventricular y crecimiento de la aurícula derecha. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerden que Clínica San Francisco es salud al alcance de todos. Y es importante que después de que vean esta charla se haya incentivado la sospecha clínica de la cardiopatía congénita y recordar que no todo soplo es un soplo maligno ni todo soplo es un soplo inocente. De ahí que sea importante enviarlo al cardiólogo pediatra. Clínica San Francisco, encaminada al cuarto nivel de complejidad.